Empezar nuestra clase del día de hoy, correspondiente a, acá está el curso, ya ahí está, ya, todo lo que se refiere a mecanismos, todo lo que se refiere a mecanismos, ya, esa es la tarea que nos corresponde el día de hoy. Todo lo referente a mecanismos, ya. Esa es la tarea que corresponde al día de hoy. Vamos a ver la diferencia entre lo que es un mecanismo y lo que es una máquina, ya. Bien. Empezamos acá. Ya, listo. Ya. Ahora, definiciones de máquina. Es la combinación de cuerpos resistentes unidos entre sí, ya, con determinado, acá está, ya, con ya determinados movimientos relativos que transmiten fuerza desde una fuente de energía, ya, determinada hasta el lugar donde han de ser vencidas las resistencias. Las máquinas, por lo tanto, son un conjunto de elementos fijos y móviles que realizan efectos. Las máquinas producen un trabajo, una fuerza o movimientos. Transforman una energía, conjunto de órganos fijos y móviles que realizan efectos. Por decir un motor, es el rotor y el estator que producen efecto. ¿Cuál es? Ya, la conversión del movimiento de la energía eléctrica en energía mecánica. Producen un trabajo o un movimiento, llámese un torno, ya, llámese un torno, ya, que está realizando un movimiento a través de poleas, y también las fuerzas que se originan en el proceso de arranque de virguta. Transformación de la energía, ya hemos dicho, energía mecánica, energía eléctrica en energía mecánica. En neumática, ¿qué hacemos? Energía de fluido en energía de movimiento. Ya, energía de fluido en energía de movimiento. Y ahí tenemos las clasificaciones, ¿ya? O sea, la importancia de las máquinas. ¿Ya? Ahora, elementos de la máquina. La máquina tiene una estructura. ¿Ya? Acá está. Esta es la estructura. Soporta las piezas y protege los componentes. Una máquina tiene un motor que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. La máquina tiene mecanismos que transmiten y transforman las fuerzas y los movimientos. Una máquina tiene circuitos que transportan la materia y la energía dentro de la máquina. Circuito mecánico, circuito eléctrico. Tiene actuadores que transforman el movimiento en trabajo. Nuestro torno, ¿cuáles son sus actuadores? Los actuadores son la herramienta de corte, ya, que realiza un trabajo por arranque de virguta. Tiene un mando, una regulación y un control, ya, para gobernar el funcionamiento de la máquina, para poder determinar las revoluciones por minuto, para poder determinar los avances de la herramienta, para poder determinar la penetración
de la herramienta. Esos son los elementos de una máquina y estas son las funciones de cada uno de los elementos que cumplen dentro de una máquina. Bien. Mecanismo. Los mecanismos son los elementos destinados a transmitir y a transformar. Mecanismos, ¿ya? Son los elementos, ¿ya? Acá está, ¿ya? Mecanismos son los elementos destinados a transmitir y a transformar fuerzas y movimientos desde un elemento motriz ya a un elemento receptor, ya desde un elemento motriz que transforma, transmiten y transforman fuerzas y movimientos para realizar determinados trabajos con mayor comodidad y menor esfuerzo. ¿Qué tenemos aquí? Elemento motriz, motor, tenemos el mecanismo y tenemos el elemento receptor. Ahí tenemos los mecanismos que intervienen ya en esta definición. Ahora sí, bien, ahí tenemos mecanismo, elemento receptor. En esta parte, ¿cuál es el elemento receptor? Es el tornillo sin fin que está girando. Ahí tenemos nuestro tornillo sin fin. Ya, acá, nuestro tornillo sin fin que está haciendo un movimiento de rotación. ¿A quién transforma? ¿A quién ya dirige el movimiento? A la rueda dentada. Un movimiento del tornillo sin fin, un arrastre del diente de la rueda corona. Otro movimiento del tornillo sin fin arrastra otro diente. La relación entre el número de dientes y el número número de entradas del sin fin y el número de dientes de la rueda corona es lo que nosotros llamamos relación de transmisión. La relación de transmisión, que de repente puede estar una relación de transmisión como en este caso de nuestros cabezales divisores, está de 40 a 1. Ahí, 40 a 1. 40 dientes de la rueda corona y una entrada del tornillo sin fin. Entonces, gira acá, una vuelta del tornillo sin fin, arrastra un diente. Para completar la vuelta de la rueda corona en el supuesto de que tenga 40 dientes, tengo que darle 40 vueltas al tornillo sin fin. Acá en nuestro caso, ¿qué tenemos? Un accionamiento de un sistema de poleas. Un accionamiento. ¿Qué tenemos acá? Nuestro motorcito, polea conductora o elemento motriz, y acá el elemento receptor. ¿Ya? Y lo estamos transmitiendo mediante una faja. Transmitimos la polea. ¿Para qué? Para poder determinar las relaciones de las velocidades en función a los diámetros que tengo acá. Si acá está mi motor, cuando esta polea dé una vuelta completa, acá va a dar porción de vuelta nada más. Significa que las velocidades de entrada de acá van a ser menores que las velocidades de salida. Si voy a suponer que acá, que N1 es la velocidad de entrada, disculpen, las velocidades de salida N2
van a ser menores. Van a ser menores. Ya, eso no. Ya, van a ser menores. Menores que N1. ¿Por qué? Por la diferencia de los diámetros que se está dando. Si fuese a la inversa, mi elemento motriz fuese acá, ya, cuando esta polea da una vuelta completa, acá va a dar varias vueltas. Entonces, ya se convierte en un ampliador de velocidades. Una cosa ya es un ampliador de velocidades y otra cosa es un reductor de velocidades. Entonces los reductores mecánicos trabajan de esa manera. Ya amplían las RPM o reducen las RPM. Ya. Entonces, pero todo mecanismo tiene un elemento motriz. El mecanismo que va a hacer la transformación del movimiento o la fuerza. Y un elemento receptor que tenemos acá. Ya, que es el encargado, es el elemento operador en este caso, el que va a realizar el trabajo. Ya, así estamos definiendo nosotros los mecanismos. Ahora, los mecanismos se dividen en 5 grandes grupos. En 5 grandes grupos se dividen los mecanismos. Ahora sí, miren, acá tenemos. A ver, un ratito que Atanasio está esperando entrar. A ver, vamos a ver qué pasa con Atanasio. Ya, ahí está. Marrón, ya, que había salido y otro día ingresó. Ya, listo. Junior, Morón, José, Marón y Atanasio que también había salido. Ya, seguimos. Ya. Ahora sí. ¿Se dan cuenta? Ya, ahí tenemos 5 grandes grupos que están divididos los mecanismos. Ahora sí. Ya, acá tenemos. Ya. Ahora, mecanismos. Ya. El primer grupo son mecanismos de transformación de los movimientos. El segundo grupo son mecanismos, ya, una cosa es transmisión del movimiento, otra cosa es la transformación del movimiento. El tercer grupo, mecanismos para dirigir el movimiento. El cuarto grupo son mecanismos para regular el movimiento. Y el quinto grupo son los mecanismos de acoplamientos. Ahí tenemos los mecanismos de acoplamiento. Los mecanismos de transformación del movimiento son mecanismos de transformación de lineal y mecanismos de transformación circular. Los mecanismos que van a transformar el movimiento se dividen en movimiento circular o rectilíneo y en el movimiento circular en rectilíneo alternativo. He ahí las clasificaciones. 5 clasificaciones. Mecanismos que van a realizar la transmisión del movimiento, mecanismos que van a realizar la transformación del movimiento
mecanismos que van a dirigir el movimiento, mecanismos que van a regular el movimiento y mecanismos de acoplamientos. Esos son los 5 grupos de los mecanismos que tenemos. Bien, seguimos. Ahora, el primer grupo ya que tenemos acá fue ya mecanismos de la transmisión del movimiento. Estos mecanismos de la transmisión del movimiento transmiten el movimiento, la fuerza y la potencia producidos por un elemento motriz de un punto hacia otro punto. Mecanismo de transformación lineal. Poleas, polispatos y palanca. Mecanismos de transmisión circular. Ruedas de fricción, ruedas de poleas con correas, engranajes, tornillos sin fin y sistema de engranajes con cadena. Ahí están. Esos son los más comunes. Mecanismos de transmisión lineal y mecanismos de transmisión circular. Ahí. Ejemplo de una polea fija. Es el más clásico y el más común. Polea fija, miren. En sus 3 variables. Polea fija, doble polea y espolispato. Sirven para elevar y bajar cargas con facilidad. ¿Dónde se aplican? En grúas sencillas y aparatos de musculación. Llámese, por ejemplo, lo que son, llámese, por ejemplo, todos estos aparatos que son, en los gimnasios emplean estas poleas, La palanca, que es el otro mecanismo, se encuentra en equilibrio cuando el producto de la fuerza por la distancia, punto de apoyo que tenemos acá, se encuentra entre la fuerza aplicada y la resistencia. Eso ya lo sabemos por física aplicada. Punto de apoyo, acá tenemos la fuerza y la resistencia. Y tenemos las ruedas de fricción. Son sistemas de 2 o más ruedas que se encuentran en contacto. Son que se encuentran en contacto. Una de las ruedas es motriz o de entrada, pues al moverse provoca el movimiento de la salida. Se emplean para fabricar y arrastrar chapas metálicas, rollos de papel, etc. Velocidad 1, velocidad 2. Y los ejes que están ahí. Al ponerse en contacto, arrastran. Pero uno es el elemento motriz y la otra es la accionada. Mecanismos de transmisión del movimiento. Transmisión del movimiento. La relación entre las velocidades de giro de la rueda o poleas depende del diámetro de esta y se expresa así. Esta es mi relación de transmisión. B1 viene a ser, vamos a llamarle a esto
que viene a ser el elemento conductor y el elemento conducido que tenemos acá. ¿Ya? Acá, ¿ya? Vamos a ver acá. Acá tenemos la conductora. Acá, ¿ya? Disculpen un ratito. ¿Ya? Esto de acá. Esto viene a ser la conductora. ¿Ya? Esto viene a ser ¿ya? Conductora o motriz, a uno de los casos le llaman. Conductora. ¿Ya? Conductora, y esta viene a ser la conducida. Acá vamos a ponerle. ¿Ya? Conducida. Acá tenemos la conducida. Acá estamos teniendo. Entonces, esto genera el movimiento. Y a esta de acá le vamos a poner diámetro 1 y acá vamos a considerar el diámetro 2. Acá vamos a considerar velocidad 1 y acá vamos a considerar la velocidad 2. Entonces, velocidad 1, acá tenemos velocidad 1 del elemento conductor, diámetro 1, lo tenemos acá. Va a ser igual a ¿qué? A la velocidad 2 que tenemos acá sobre el diámetro de 2 del elemento conducido o accionado o operadora que se le llama. ¿Ya? Entonces, esta es la relación. Cualquiera de estas variables yo la puedo determinar teniendo las otras variables. Yo puedo determinar cualquiera de estas 4 variables teniendo como dato. Por decir, yo tengo el diámetro de la polea de 1 y sé que está accionada a un motor que gira a 1400 revoluciones. Y yo tengo este diámetro de la polea 2. ¿Cuánto es la velocidad de salida? O sea, B2, ¿cuánto es B2? Ya, simplemente aplico este cálculo y puedo calcularla sencillamente sin ningún tipo de problema. Entonces, eso son las transmisiones por las poleas. B1 y B2 son las velocidades de la rueda motriz y la rueda conducida. D1 y D2 son los diámetros correspondientes también de la rueda motriz y de la rueda conducida. Las velocidades de giro de las ruedas o poleas se miden en vueltas o revoluciones por minuto o revoluciones por segundo. Eso ya usted lo sabe. RPM, velocidad de rotación. Velocidad de rotación. Ya, entonces de esa manera nosotros estamos determinando velocidad en salida y la velocidad de entrada de un sistema de transmisión. Ya. Muy bien, continuamos entonces. Listo. Mire. Transmisión por ruedas dentadas. Eso ya lo conocemos. Los engranajes son ruedas dentadas que se acoplan y transmiten movimiento circular entre dos ejes próximos, ya sea paralelos o oblicuos. Y para ello se utilizan engranajes que puedan ser cilíndricos, de dentado recto, helicoidal o cónico. Miren, engranajes de dentado recto, engranajes de dentado helicoidal y engranajes de dentado cónico que tenemos acá. ¿Ya? Engranaje de dentado recto, de dentado helicoidal y engranaje cónico.
La relación es la misma, solo que acá ya no utiliza n, sino la relación de las velocidades y el número de dientes, n, va a ser igualito es este de acá, ya, donde nosotros mantenemos, Profe, dime, una consulta. Por ejemplo, yo veo que el de dientes rectos y el equidales son paralelos. así es, Como, ¿cuál es la diferencia? Como que, ¿en qué se ocupa uno y el otro? Más. el sistema de transmisión. Mientras que esto lo hace por contacto de los dientes, de diente a diente va sonando, este de acá lo hace por deslizamiento. Primera condición. Otro, esto de acá, cuando se transmite a altas velocidades, produce ruido. Este de acá no produce ruido, es más silencioso. Segunda, ya, esa es la segunda característica. Tercera característica, este de acá solamente sirve para transmitir velocidades de rotación menores, no altas velocidades. ¿Sí? Hasta 10 metros por segundo transmite. Esto de acá se transmite altas velocidades. Tercera característica, tercera diferencia. Cuarta diferencia, este de acá es de construcción muy sencilla. Este de acá ya se hace, ya su construcción es mediante una hélice. Se genera una hélice, la construcción. Este de acá tiene empuje radial. Este de acá, la fuerza, tiene empuje axial. Dependiendo las características de las solicitudes de trabajo, yo puedo elegir este tipo de engranaje o este tipo de engranaje de dientes helicoidales. ¿Ya? Este de acá solamente trabaja ejes paralelos. Este de acá trabaja a ejes paralelos y a ejes que pueden inclinarse. Ya pueden inclinarse. Ya pueden tener una inclinación hasta 45 grados. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del ángulo de hélices que formamos acá. ¿Ya? Entonces, un eje puede ir en este sentido y el otro eje no puede ir paralelo, sino puede ir en este otro sentido, hacia acá. ¿Ya? Dependiendo de qué? Del ángulo de hélice que formamos. ¿Y acá qué estamos formando? Estamos formando un ángulo acá. ¿Ya? Ese ángulo está de acuerdo a esa hélice que nosotros formamos. Los rodajes cónicos, naturalmente, que son ejes que se cortan a un determinado ángulo de acuerdo al perfil del ángulo que nosotros queramos fabricar. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, acá ya hemos dicho que el V1, que es la velocidad, que nosotros el V1, acá por Z, que es el número de dientes, acá ya no es el diámetro, sino es Z, Z1, va a ser igual a qué, ya, tengo un ratito, no sé qué pasó acá, a ver, ya, volvemos a entrar de nuevo, ya, acá, ya listo, lápiz, acá, mire, ya, B1 por, por, hemos dicho acá, Z1, Z1 va a ser igual a qué? Va a ser igual al, B2 por Z2. Acá ya estamos hablando de qué? Número de dientes, Z2. Acá. Número de dientes, ¿ya? En las poleas es el diámetro que interviene. Acá es número de dientes que interviene. Entonces, son diferentes ya solicitudes. Mientras que en las poleas es el diámetro, en las ruedas dentadas va a ser el número de dientes
la relación de transmisión que tenemos. La relación de transmisión que tenemos. Y acá vamos a verlo un ratito. Miren, ya, vamos a ver cómo se transmiten esas velocidades. Para que puedan observar ustedes un ratito. Ahora sí. Esperen un ratito, ya. Ahora. No, esa es la clase que tengamos, que estamos teniendo. Esperen un ratito para que puedan observar cómo son las relaciones de transmisión en este momento. Video y movimiento. Acá estamos. No puedo ver. A ver, vamos a ver acá. No, no es. Y eso que ya tiene, a ver, clipping, admitir, ahí estamos, lo estamos admitiendo, ya. No. Espérese un ratito, no puedo compartir el archivo que tenemos acá. Acá estamos. A ver, vamos a ver si es este. No. Bueno, ya, después lo vemos, ya. Ya. El asunto que esto son nuestras transmisiones que tenemos de las ruedas dentadas. Ya, miren, ahora vemos esto de acá, una transmisión por tornillos sin fin. Los tornillos sin fines, ¿qué son? ¿Ya? Los tornillos sin fines son mecanismos de reducción, mecanismos de ampliación o mecanismos de igualdad de relaciones. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo ya del número de dientes y el número de entrada del tornillo sin fin. Un sistema formado por un tornillo sin fin en que se engrana con una rueda helicoidal cuyo eje es perpendicular al eje del tornillo. Por cada vuelta del tornillo sin fin acoplado al eje motriz, la rueda arrastra un diente. Este sistema permite una gran reducción en la velocidad. Miren, mecanismos de transmisión circular. Mecanismos de transmisión. ¿Qué tenemos acá? Una transmisión por rueda corona. Igualito, un elemento conductor y un elemento conducino, movido por una cadena. Ya, mecanismo formado por dos ruedas dentadas. La correa ha de ser compatible con las ruedas, compatible en el tamaño y en el diente que va a engranar. Precisión, ventajas. Precisión del movimiento, hace mucho ruido y tiene que usar lubricante. En este caso se utiliza la grasa cuando está expuesta al medio ambiente.
Ahora sí, mecanismos que transforman un movimiento circular o rectilíneo y viceversa. La segunda clasificación, ¿de qué? De los movimientos que transforman, los movimientos que transforman, ¿ya? Mecanismos de transformación del movimiento, mecanismos que transforman un movimiento circular o viceversa. ¿Cuáles son estos mecanismos que transforman el movimiento circular o viceversa? Un torno y una manivela. Igualito, una volante, yo le aplico y luego estoy girando a este tornito que tenemos acá. Ya, listo. Ya, está bien, ya, listo. Un piñón y una cremallera. Ya, acá tenemos. Y luego tenemos un tornillo y una tuerca. Esos son los movimientos que transforman un movimiento circular o un movimiento rectilíneo. Ya, un movimiento circular en un movimiento rectilíneo. Ya, los mecanismos que transforman un movimiento rectilíneo o en alternativo y viceversa. Alternativo, biela manivela, una leva excéntrica y un cigüeñal. Ahí tenemos los movimientos que transforman. Ya, Cisco se cierra dentro de 3 minutos. Nuevamente nos volvemos a conectar, joven. ¿Estamos? Ya, profe. Listo, continuamos. Ya, miren. Continuamos. ¿Ves? Ahí tenemos nuestro tornito. Ya, la biela que está subiendo ya esta carga de acá. La manivela es una barra unida al eje que hace girar. La fuerza necesaria para que gire el eje es menor que la aplicada. Esto ya es otro cálculo. ¿Ya? Miren. Mecanismo piñón cremallera que tenemos acá. ¿Ya? Mecanismo piñón cremallera. Cuando la rueda dentada gira por la cremallera, ¿ya? Cuando la rueda dentada gira, la cremallera se desplaza con movimiento rectilíneo. La cremallera tiene movimiento rectilíneo. Acá, ya. El piñón tiene un movimiento circular. Cuando nosotros utilizamos un taladro y estamos con nuestra palanca sensitiva, ¿qué es lo que ¿a quién lo hacemos girar? Al piñón. Este piñoncito, ¿ya? Este es el piñoncito. Y esta cremallera que está fija, el piñón se viene deslizando sobre esa cremallera y puede bajar. Baja la broca para realizar el proceso de perforado. El mecanismo permite transformar, acá, ¿ya? El mecanismo, ¿ya? Que tenemos acá, el mecanismo permite transformar el movimiento rectilíneo de la cremallera en movimiento circular del piñón. Por lo tanto, es un mecanismo irreversible. ¿Reversible por qué? Depende de quién esté fijo. Si está fijo el piñón, la que se desplaza es la cremallera. ¿Ya? Ese es el caso de los carros longitudinales del torno. Cuando yo muevo la volante, el carro se desplaza sobre toda la longitud ¿de qué? Ya, de la bancada. ¿Por qué? Porque en la parte anterior de la bancada hay una cremallera, ¿ya? Y este piñón está dentro del carro longitudinal. Entonces yo acá muevo mi palanquita que tengo acá, ya mi volante, y empieza a desplazarse el carro por toda la longitud, ¿ya? ¿Quién está fijo? La cremallera. ¿Quién gira? La rueda dentada.
¿ya? Entonces, de esa manera vamos convirtiendo un movimiento circular en un movimiento rectilíneo, ¿ya? Ejemplo clásico es el movimiento del torno, de la bancada de los carros longitudinales del torno, y otro ejemplo de esto viene a ser también, ya, en el taladro, la broca que penetra en el material para efectuar el proceso de corte. Ya, esos son los ejemplos clásicos que tenemos de estos dos tipos de movimientos. Ya, continuamos entonces. Mire, mecanismo tornillo tuerca. Ese ya es el más clásico que ustedes ya lo conocen. Ya, es este de acá. ¿Mm? El mecanismo tornillo tuerca. Y ahí está. El más clásico, el más conocido,